Muy buen día para todos, sean bienvenidos a nuestra quinta conferencia. Para todos nosotros es un gusto y un honor tenernos acá, mes a mes, acompañándonos en nuestras grandes ponencias. No quiero comenzar sin darle la bienvenida y el agradecimiento a nuestros aliados académicos, la Maestría en Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, al Instituto Universitario de la Frontera del Táchira y la Universidad Metropolitana UNIMED. También agradezco a nuestras cámaras regionales, la Cámara Industrial del Estado Aragua, la Cámara de Comercio de La Guaira, la Cámara Industrial del Estado Lara, la Cámara Industrial del Estado Zulia y la Cámara de Comercio Puerto Libre y Producción del Estado Nueva Esparta, la Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira. Asimismo, agradecemos a nuestras cámaras, a nuestras cámaras sectoriales. Cámara de Calzado Cabecal, Cámara Venezolana de la Industria del Vestido Cabedit, la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela, AIM, Cámara Venezolana del Envase, Cabenvase, Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas, CIVEA, Cámara Venezolana de la Construcción, la Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica, CIFAR, Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, Asociación Venezolana de Industrias Plásticas, AVIPLA, Asociación Nacional de Industriales de Quesos, Aniquesos, la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Autopartes, FAVEMPA, la Asociación de Productores de Camarones de Occidente, ASOPROCO, y la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, ASOQUIM. Asimismo, damos el agradecimiento a nuestras cámaras binacionales, Cámara Venezolana Canadiense, Cámara de Comercio e Industria Venezolana Brasilera, CABEMBRA, Cámara Venezolana Colombiana, CABECOL, Cámara Venezolana Británica de Comercio, BRICHAM, Cámara Venezolana Comercio e Industria de Agricultura Venezolano-Francesa, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana, CABENAL, Cámara de Comercio Venezolano-Americana, BENECHAM, Cámara Venezolana Española de Industria y Comercio, CABESPA, Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, CABENIT, y la Federación del Espacio Económico Europeo, FEUropa. Por último, y no menos importante, nuestros patrocinantes que hacen esto posible, sobre todo de manera gratuita y accesible para cada uno de ustedes. Geolink SF, Servicios Aduaneros Especializados del Caribe, SAE, Taurel, MGL Global Logistics, Banesco Banco Universal, Mercantil Banco, Casa Franceschi, Banco Nacional de Crédito y nuestro aliado Banco de Comercio Exterior, Bancoel. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos y agradecemos nuevamente su participación. Ahora le voy a dar la palabra al ingeniero Vicente Hoyos, quien es el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Minería de Venezuela, AIM, quien tiene una presentación para el día de hoy. Sea bienvenido, ingeniero, y gracias por contar con su presencia. Buenos días, muchísimas gracias a Alex por permitirnos participar en este ciclo de conferencias Exportar si es posible, y en este caso puntual, pues, poderles presentar quiénes somos la IM. Muchos saludos a quienes nos acompañan, a los otros expositores, a Yaneli Márquez y a la gente de Franceschi. Déjenme ver si puedo compartir aquí pantalla. Ajá, un momentico. Me avisas si lo logré. Sí, ya la estamos viendo. Ok, buenísimo. Chévere. ¿Se ve bien? Hay que darle en modo presentación, por favor. Ok, espérate un momentico. Modo presentación. ¿Ahí? ¿O sigo estando raspado? No, todavía no la vemos en modo presentación. Denle al iconito abajo, por favor, Ajá. de presentación. Espérate un momentico. Vamos a Pero darme apoyo técnico aquí. Bueno, sí, dime. Modo presentación. Está. ¿Ahora? Ahora sí. Ok, chévere. Buenísimo. Bueno, les cuento, nosotros la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Minería de Venezuela estamos cumpliendo 80 años a finales de año. Fuimos una de las asociaciones más fuertes, con más o menos 1000 afiliados. Hoy en día
estamos cerca de los 70 afiliados. Y bueno, poco a poco hemos ido creciendo, ¿no? Esta presentación un poquito larga, yo solo quiero hacerles un pequeño resumen de quiénes somos. Modestamente nos consideramos la industria de industrias. Transversalmente tenemos participación en todo el sector industrial de Venezuela, desde la parte petrolera, petroquímica, farmacéutica, de manufactura de tuberías, de manufactura de equipos, implementos agrícolas, fundición, bombas, compresores, alambres, cables. En algún momento tenemos una capacidad instalada de 1.500, de 1,5 millones de toneladas métricas al año. Contamos con amplia experiencia en el sector. En la actualidad, pues, y como ocurre en toda Venezuela, la participación en el PIB de manufactura está bastante baja, está en 0.7%, pero en algún momento estuvimos cerca del 12%. Como pueden ver aquí en esta grafiquita, pues dependemos básicamente. Venezuela es un país de metales, un país de acero, es un país de aluminio, y básicamente todo nuestro desarrollo está dirigido a la transformación aguas abajo de todos estos metales. En la actualidad, pues bueno, por supuesto, nuestro proveedor natural son las industrias de la CBG, las cuales, pues, después de todas estas situaciones que se han presentado, pues se están reactivando, están generando una cantidad de material interesante. Y bueno, la idea nuestra es tratar de desarrollar esos materiales. Tenemos muchísimas empresas que exportan todo tipo de productos: tuberías, láminas, perfiles, mallas, alambres, cables, palanquillas, productos del hogar. En el caso de Europa estamos por ahora solo a España, pero como verán, todo lo que es la cuenca del Caribe, Norteamérica y algunos países del sur, pues también tenemos participación en esos mercados. Si bien exportar no es cosa fácil, nosotros pensamos que, pues, por supuesto, debemos tener calidad, que la tenemos, debemos tener precio, que lo tenemos, y lo que es más complicado es ser un proveedor confiable. Sin embargo, todos nuestros esfuerzos están desarrollados a poder hacer eso. Se requiere, por supuesto, financiamiento y pues algunas condiciones internas que se nos complican un poquito. Muchos de ustedes habrán escuchado de los economistas expertos números como que en enero del 2019 requeríamos, para lo que en enero del 2019 requeríamos $100, hoy necesitamos 400. Sin embargo, y a pesar de ello, el esfuerzo sigue adelante, seguimos trabajando en eso, seguimos cumpliendo con las expectativas. Y bueno, como todos los que estamos aquí, y ponemos aquí los valores institucionales: mucho compromiso, excelencia, solidaridad, responsabilidad, confianza, equidad, respeto y transparencia. Por supuesto, valores que, como nos va a exponer Yanely Márquez, son los requeridos para lograr una sostenibilidad. Muchísimas gracias nuevamente a AVEX. Muchísimas gracias a ustedes, a los que nos escuchan, y estamos a la orden para apoyarlos, ayudarlos, a asesorarlos en todo lo que requieran, en todo lo que se refiere al mundo metalúrgico, metalminero y metalmecánico. Muchísimas gracias nuevamente. Estamos a la orden para lo que necesiten. Este año, como le digo, estamos cumpliendo 80 años, los primeros 80 años, y la idea es
vamos a desarrollar una serie de eventos que con muchísimo gusto estaremos compartiendo con ustedes. Muchísimas Nuevamente, gracias. muchísimas gracias. No, gracias a usted, ingeniero, por acompañarnos el día de hoy. La IM es una cámara con historia, como podemos notar aquí bajo su presentación. 80 años se dicen fáciles, pero marcan una historia, marcan un antes y un después en la industria metalúrgica y minera del país. El trabajo que ustedes llevan haciendo, todo el apoyo que también nos brindan a los exportadores es de alto nivel, lo cual desde AVEX agradecemos con toda sinceridad. Bueno, lo que estamos diciendo, lo que vamos a poder contar también, por favor, con su presentación, compartirlo, para que las personas puedan también tener sus datos de contacto. Bien, ahorita nos tocaba la intervención de Casa Franceschi, nuestro patrocinante, sin embargo, presenta inconvenientes técnicos. Entonces, bueno, en aras del tiempo, vamos a darle la palabra también a nuestra ponente del día de hoy, la licenciada Yanely Márquez. También, bueno, ofrecemos disculpas en nombre de la Cámara Venezolana Española, CABESPA, por no podernos acompañar el día de hoy, ya que presentan ciertos inconvenientes internos y bueno, esperamos nos puedan acompañar para otra conferencia. Ahora sí, le damos la bienvenida a la licenciada Yanely Márquez, quien es licenciada en Contaduría Pública de la Universidad de los Andes, con una especialización en sostenibilidad y cambio climático. Asimismo, es miembro del Comité Ejecutivo de KPMG en Venezuela, forma parte del Comité de Principios de Contabilidad y del Comité de Sostenibilidad de la Federación del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela. Asimismo, es miembro del Instituto de Auditores Internos de Venezuela, del Banco de Alimentos de Dividendo Voluntario para la Comunidad y es voluntaria activa de la Fundación KPMG. Tiene más de 26 años de experiencia en áreas de auditoría financiera, auditoría de control interno, gestión de riesgos empresariales, gobierno corporativo y asesoría contable. Entre otras cosas, la licenciada Yanely Márquez es una profesional de alto nivel, con la cual estamos muy agradecidos de contar con su presencia el día de hoy. Sea bienvenida, licenciada. Adelante. ¿Tiene el micrófono en silencio? ¿No? Sí, es que estaba tratando de se me complicó Bueno, buenos días, muchísimas gracias a Avex por la invitación, pues gusto estar hoy en la mañana hablando, bueno, de este apasionante tema. A mí me encanta pues hablar de sostenibilidad y sobre todo es una excelente oportunidad para nuestros exportadores venezolanos ir concientizando cada vez el tema e ir aplicándolo. Sabemos que nuestra economía y nuestra manera en que hemos venido operando cada vez se nos hace complicado innovar, se nos hace complicado transformarnos, pero hoy en día la innovación no es, digamos, una opción, debería ser una regla. Y la sostenibilidad forma parte de la innovación y ya vamos a ver cómo a lo largo de nuestra presentación vamos a ver cómo es un imperativo porque nuestro planeta lo reclama, es un imperativo porque en la parte social es relevante, pero cuando hablamos de estos imperativos tenemos que ver el montón de oportunidades que representa el comercio cuando hablamos en términos sostenibles. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir mi presentación. Siéntense libres pues, de preguntas, de preguntar. La idea es que seamos pues, lo más interactivos de esta presentación y podamos pues, aprovechar los espacios. Yo quiero comenzar hoy con esta lámina que a mí me pareció disruptiva justamente esta semana. Es el ciclo de conferencias magistrales dado el 75 aniversario de la CEPAL. Y la licenciada Aracha González Laya, quien es decano de la Universidad de España,
ya voy a leer, básicamente es decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París y es ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación de España. Hizo esta intervención ayer en la conferencia inaugural de CEPAL y dijo estas palabras que a mí me parecen bien disruptivas, ¿no? Nos dirigimos a un nuevo mundo con la lucha por la hegemonía global como telón de fondo. Un mundo en el que cierre, no la apertura, aparece como una regla principal. Y cuando hablamos de exportación y hablamos de cierre, pues yo creo que esto representa uno de los grandes riesgos y de los grandes retos que tiene el comercio hoy en día, ¿no? Ella en esta participación de apertura comentaba que uno de los retos que tiene la CEPAL hoy en día es cómo en lugar de favorecer a una convergencia que ha sido básicamente la misión del CEPAL, buscar puntos de encuentro entre los diferentes países. Es más bien hoy lo ve como cómo buscar ayuda, cómo ayudar a los países a gestionar los riesgos que existen hoy por tantas divergencias. Entonces, bueno, los invito, está justamente esta semana la CEPAL en esta ciclo de conferencias magistrales que ha tomado como iniciativa desde el año 2017 para hablar e ir trabajando sobre los temas relacionados con el cambio climático. Esta conferencia la llamaron pues globalización, regionalización y los retos de la integración económica en América Latina y el Caribe. ¿Y por qué tenemos que hablar de sostenibilidad en comercio? Y esa es una de las grandes preguntas que quisiera que durante esta conferencia o durante este rato que estemos conversando podamos responder. El comercio ha sido, digamos, responsable de las grandes, sigue siendo responsable de las grandes emisiones de gases de efecto invernadero que hoy afectan el cambio climático. Por diversas razones, pues principalmente el transporte marítimo, aéreo, terrestre, ferrocarril. Las producciones son parte, digamos, del problema. Digamos que el comercio es parte del problema de las que hoy nos enfrentamos con relación al cambio climático. También se le atribuyen grandes asuntos relacionados con derechos humanos, lo que hablamos hoy con la esclavitud moderna. Y allí es como ese punto de partida de por qué el comercio es parte del problema y cómo debería ser y ver todas las oportunidades que existen para ver el comercio como una solución, porque realmente es una solución a los temas relacionados con la sostenibilidad ESG. Hoy en día las desigualdades en el mundo son más relevantes. Vemos cómo el cambio climático, las inundaciones, los aumentos en los océanos amplían las desigualdades que existen en el mundo. La distribución de la pobreza hacen que tengamos un mundo donde cada vez es más complejo operar. Y eso también hoy en día representa un gran reto para el comercio. Si entramos básicamente en el concepto de sostenibilidad, pues la primera vez que se habló, digamos formalmente, fue en el reporte de la Comisión de Brundtland en 1987, donde se definió al comercio o al desarrollo sostenible, en este caso, como aquel proceso que permite que las operaciones que hoy se ejecutan
o que hoy se llevan a cabo se hacen de una manera consciente para que hoy podamos satisfacer las necesidades que tenemos como sociedad hoy en día, pero sin comprometer aquellas futuras generaciones que utilizarán y se satisfarán de alguna manera con estos mismos recursos que hoy tenemos. Entonces, así fue definido, pues, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y eso es como el concepto de sostenibilidad, que ya cuando hablamos de comercio sostenible, tenemos que entender que el comercio sostenible representa hoy en día una alternativa para gestionar la sostenibilidad. Así como al principio les comentaba que el comercio es un problema, ha sido parte del problema porque representa pues uno de los principales sectores que emite gases de efecto invernadero, pues también representa una solución, porque el comercio permite el intercambio de bienes y servicios, de productos, generando ventajas sociales, económicas, pero que permiten pues, el crecimiento económico de un país, pero que debe atender también la parte ambiental y la parte social. Entonces, cuando hablamos de comercio sostenible, debe entenderse que ya hoy una organización no busca solamente el crecimiento económico. Y eso es una visión que las organizaciones tienen hoy en el corto plazo. Cualquier organización hoy en día, y cuando hablamos del comercio sostenible, pues no, el comercio per se, está muy enfocado en generar beneficios económicos. Se entrega un valor, se vende un producto, se minimizan los costos, se trabaja sobre procesos administrativos y luego hay una utilidad que luego es repartida solamente para los accionistas de una organización. Cuando hablamos, incorporamos valores sostenibles, en ese concepto que hoy se tiene es cómo transformar una organización hacia la sostenibilidad, pero con una visión a largo plazo, incorporando entonces como en mi forma de operar ya no veo solamente el valor económico, sino cómo mi organización está impactando el ambiente, y cómo está impactando a la sociedad. Y allí, pues, obviamente hay un impacto positivo porque mis operaciones tienen un valor comercial que ayuda, pues, llevar alimentos a zonas lejanas, a producir alimentos para la sociedad, son fuentes de empleo, ¿ok? Pero a su vez tiene externalidades negativas, porque durante el proceso comercial, pues hay actividades que se generan, por ejemplo, en el transporte, pues gases de efecto invernadero, o porque no atiendo socialmente a mis colaboradores, no presto la suficiente seguridad laboral, porque no pago las remuneraciones adecuadas. Y también cuando hablamos de las formalidades impositivas, porque estoy pagando lo que es establecido y que se considera que es justo por las operaciones en las que opero. Entonces, cuando hablamos de comercio sostenible, pues debemos incorporar no solamente los aspectos económicos en mi prestación de servicio, en la entrega de productos y servicios, sino que también estoy viendo la parte ambiental y la parte social de mis operaciones. El comercio sostenible está muy ligado a los objetivos de desarrollo sostenible y impacta y trabaja directamente en disminuir o trabajar sobre el objetivo de desarrollo número 1, que tiene que ver con el fin de la pobreza. Contribuye pues a eliminar o el objetivo 2, hambre cero, trabaja sobre salud y bienestar, también sobre el objetivo número 5, que es igualdad de género. 8, trabajo decente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructura. 12, producción y consumo responsable. 14, vida submarina. Y 17, sobre las alianzas para lograr los objetivos. Y es ciertamente cuando una organización o un sector trabaja sobre un objetivo de desarrollo sostenible, esto impacta
transversalmente a todos los otros 17, pero justamente las operaciones y cómo se desarrolló el comercio está impactando directamente a estos 9 objetivos de desarrollo sostenible. La Organización Mundial del Comercio y sus miembros han establecido un vínculo claro entre el desarrollo sostenible y la liberación comercial. Entonces, hoy en día no puede existir comercio sin hablar de los impactos sociales y de los impactos ambientales y cómo transformar el comercio para que sea sostenible y sea, digamos, responsable con sus actuaciones. Cuando hablamos específicamente de los temas de cambio climático, y aquí yo quiero empezar como a abordar parte del problema que existe, ¿no? Hablamos de los efectos del cambio climático. El cambio climático, hoy nuestro planeta está siendo explotado o hemos explotado su capacidad como si tuviéramos 1.75 planetas. Eso quiere decir que trabajamos y sobrecargamos la capacidad de la Tierra y no dejamos que ni siquiera se regenere nuestro planeta, ¿no? Entonces, si seguimos en este mismo camino, vamos a llegar a trabajar y explotar nuestros recursos naturales como si tuviéramos 3 planetas. Entonces, ya no podemos continuar explotando nuestros recursos naturales de la misma forma en lo que veníamos trabajando. Entonces, además, hemos observado cómo patrones de comportamiento que vienen reflejados por el calentamiento global, los océanos, los niveles de los océanos se han venido afectando y si no se hace nada, pues vamos a perder importantes costas. Hemos visto como ya islas se han venido, digamos, hundiendo hasta el punto de desaparecer. También el aumento de temperatura hace que zonas puedan verse afectadas por la sequía extrema, problemas de agua. Y allí, por ejemplo, nosotros tendríamos que hablar específicamente de Venezuela. Venezuela, en noviembre del 2021, sometió a las Naciones Unidas la actualización de lo que se llama las contribuciones nacionales determinadas. Y eso es porque a raíz del Acuerdo de París, pues los países necesitaban comprometerse con respecto a qué se iba a hacer para no hacer que el planeta se calentara 1,5 grados centígrados con respecto a la época preindustrial. Y allí Venezuela pues hizo una actualización de los compromisos y ratificó que iba a trabajar para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% con respecto a lo que se había hecho o las mediciones relacionadas hasta al 2015, que fue cuando se hizo la primera entrega. Allí en eso también Venezuela ratifica que nosotros ciertamente contribuimos muy poco con las emisiones de gases de efecto invernadero. Solo contaminamos en un 0,49%, Latinoamérica lo hace en un 10%, y allí es importante resaltar que la estrategia o lo que ha planteado el Estado venezolano es que nosotros no trabajaríamos en una eficiencia sobre eficiencia energética, sino más bien estaríamos trabajando hacia la adaptabilidad climática. Y eso es porque también ha reconocido que Venezuela es un país altamente vulnerable a los cambios climáticos, principalmente porque tenemos unas zonas costeras muy amplias y, por supuesto, lo que tiene que ver con los incrementos del nivel del mar, pues nos afectaría. Tenemos zonas muy frágiles como las zonas de los páramos. Seguramente han escuchado noticias como Venezuela ya perdió
el último glaciar que teníamos. También porque existe una zona llanera, unas zonas muy planas que son altamente vulnerables a inundaciones. Entonces, ciertamente, aun cuando nosotros no somos emisores de gases de efecto invernadero, sí nos vemos afectados principalmente por los cambios climáticos. Y entonces allí llega primero a pensarnos si nosotros estamos realmente analizando cuál es nuestra vulnerabilidad y cómo nuestros negocios van a verse afectados por los efectos del cambio climático. Y si bien es cierto, Venezuela ha hecho compromisos para reducir el 20%, ha dicho que solamente lograremos ese 20% si podemos acceder a financiamiento para trabajar sobre esa reducción del 20%. Pues sabemos los grandes temas que tiene nuestro país y en la actualidad nosotros no estamos accediendo a los fondos verdes directamente para trabajar sobre los temas de mitigación y adaptación climática. Si bien en nuestro contexto tenemos compromisos, también muchísimos de los países de Latinoamérica, por ejemplo, Colombia, Chile, Perú, Argentina, ha hecho grandes compromisos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y están trabajando sobre una agenda sostenible mucho más avanzada que la nuestra. Eso quiere decir que si nosotros vamos a ir a exportar productos a regiones de Latinoamérica, nos vamos a conseguir en México también, nos vamos a conseguir a países que están mucho más avanzados en regulaciones relacionadas con cambio climático y reducciones y eficiencia energética principalmente. Pero si también hablamos de Europa, en Europa tenemos países, la Unión Europea tiene regulaciones muy importantes en cuanto a miles de aspectos, por ejemplo, de residuos, en economía circular, en eficiencia energética, que hace que si nuestros productos no están adecuadamente trabajados y certificados para satisfacer esas economías o esas, digamos, esas regulaciones, se nos va a hacer muy difícil que nuestros productos puedan llegar a esos espacios. Como les comentaba, pues tenemos grandes retos para cumplir la meta que se trazó en el Acuerdo de París de no lograr que las temperaturas se incrementen en más de 1.5 grados centígrados con respecto a la época preindustrial, ¿no? Y ciertamente también se ha dicho que actualmente uno de los organismos que es el IPCC, que es el organismo intergubernamental para el cambio climático, pues ha comentado que nuestro planeta ya se ha calentado en 1.1 grados centígrados y si no hacemos nada, pues las temperaturas van a alcanzar inclusive hasta los 4 grados centígrados y que nuestro planeta pues no sería no operaría, pues no sería como actualmente lo conocemos. La extracción de recursos ha aumentado más del triple desde 1970, con un incremento del 45% en el uso de combustibles fósiles, según ha establecido pues Naciones Unidas. Y esto pues nos lleva a repensar que si nuestro planeta, el clima no va a ser el mismo, si los océanos ya no son los mismos, si las tierras debido a las inundaciones y las sequías no van a ser las mismas, si la extracción de recursos naturales pues se está siendo tan cuestionada, pues nosotros debemos evaluar si nuestros procesos de producción están operando de la misma manera en que han venido operando desde los años 1800, a finales del siglo del 1800. Porque entonces ya no es la forma en que se debe operar si queremos que nuestros productos y nuestras organizaciones sean sostenibles en el tiempo para cumplir aquella definición de sostenibilidad. Tenemos grandes retos en nuestra humanidad y esto nos afecta a todos. Esto es parte de nuestro patrimonio como individuos y como responsables de cada una de nuestras actividades, ¿no?
pues les comentaba sobre el tema del cambio climático. Hablamos de la seguridad energética. La guerra de Ucrania ha puesto en evidencia que ya no es seguro depender de otras naciones energéticamente para las actividades comerciales y para las actividades económicas de cada uno de los países. Y por eso hoy en día, más allá de los temas del cambio climático que exigen migrar hacia energías limpias, es porque también la seguridad energética está exigiendo y los países están determinando que necesitan ser independientes de otras naciones para poder prosperar energéticamente. Hay un aumento importante sobre pobreza y desigualdades. Cada vez la brecha se ha abierto con relación a que ciertamente ha habido digamos, ha disminuido los márgenes de pobreza, pero esas brechas se siguen ampliando en mayores países. Cuando hablamos también de desigualdades, estamos hablando de desigualdades que hablamos, por ejemplo, de temas de igualdad de género, como los temas de género y diversidad también cada vez son imperativos que requieren de esos desafíos de la humanidad que hoy tenemos. La pérdida de biodiversidad y los ecosistemas, necesitamos pensar también en que nuestros mares, la pesca, CEPAL ha hecho recientemente un compromiso importante para atender los temas de la pesca, cómo los temas de los corales nos van a afectar la seguridad del agua pues por la sequía. Cada vez estamos hablando de menos recursos minerales importantes que se requieren para migrar hacia una transición energética limpia, los temas de salud y bienestar, los temas geopolíticos, la seguridad alimentaria y la migración forzada. Todos estos son unos desafíos que hoy nuestra humanidad enfrenta y que deben ser vistos y abordados desde nuestra gestión de riesgos empresariales y sobre todo si estamos viendo hacia una visión de internacionalización de nuestras organizaciones. Hoy en día somos 8.000 millones de personas, pero se esperan que en los próximos años, hacia 2050, seamos 10.000 millones de personas. Y esto aún representa riesgos porque debemos preguntarnos cómo vamos a educar a estas generaciones, cómo la vamos a alimentar, cómo le vamos a proveer de energías limpias y cómo vamos a satisfacer la demanda de agua para toda esta población. Y por supuesto, cómo vamos a dar atención sanitaria. Y eso forma parte de estos retos que hoy nos enfrentamos como humanidad y como organizaciones. Otro de los retos que aborda hoy el comercio es la nueva visión que tienen los consumidores. Los consumidores hoy se catalogan como consumidores conscientes, consumidores responsables, y esa es la nueva tendencia. Y la nueva tendencia que cada vez está creciendo más, cada vez está incorporado en la visión de los consumidores, porque hoy se plantean cuál es el origen de lo que consumen, de dónde viene, cómo se produce, qué recursos naturales se usan para la producción, de qué forma se extraen. Hay mujeres interviniendo en la producción de esos productos. ¿Quiénes y bajo qué condiciones se produjeron? ¿Cómo se transporta? ¿Qué materias primas incluye? Hoy los consumidores cada vez más ven las etiquetas y quieren saber qué pasa con ese producto. Y esto es un reto que representa mucho para la manera en cómo puede venderse y cómo puede ofrecerse un producto hoy en día. Yo catalogaría esto como tormentas perfectas, ¿no? Para buscar
cómo estas corrientes disruptivas hacen que los comercios se adapten, cómo las organizaciones se vuelvan más resilientes a estas nuevas formas o estos nuevos retos que hoy están en nuestro entorno. Si a eso le sumamos a lo que nosotros estamos viendo en nuestro país, que nos hace tener esa visión a corto plazo, que es, bueno, no tengo energía eléctrica, tú me estás hablando de que, bueno, de que debemos ser más eficientes energéticamente, pero yo no tengo electricidad para operar. Tú me estás hablando de que debemos reducir emisiones de gases de efecto invernadero, pero yo no tengo no tengo gasolina para distribuir mis productos. Tú me estás hablando de que hay que operar cuando tengo una gran capacidad instalada que no estoy produciendo. Bueno, este mercado definitivamente tiene muchísimos retos que hoy en día nos hace tener una visión a corto plazo. En estos problemas de nuestro quehacer diario, que nos hace tener una visión en hoy. Pero esto está pasando en todo nuestro entorno. El tema de las lluvias, el tema de las sequías, nosotros no somos inmunes a esto. Y nuestras plantaciones, nuestra forma de operar se está viendo afectada hoy por los temas del cambio climático. Las materias primas que importamos hoy para producir en nuestro país tienen costos implícitos de cambio climático que no estamos percibiendo y que no estamos cuantificando. Entonces, debemos ser lo suficientemente estratégicos para ver los asuntos que abordan nuestro país hoy en día, pero con una mirada a largo plazo sobre todo lo que está pasando con relación a los temas de cambio climático y los temas sociales. Entonces, como les comentaba al principio, en el mundo están pasando cosas. En el mundo se están adaptando y están primero llevando los países hacia una transición energética, hacia una eficiencia energética, en cómo ser más eficientes, pero también eso implica adaptación climática. Yo siempre pongo un ejemplo para hacerlo ilustrativo de cuando hablamos de transición y de adaptación, ¿no? Supongamos que nosotros estamos calentando agua, estamos hirviendo agua para hacer café, pues cualquier cosa. Y tenemos el fuego alto y la hornilla pues está muy caliente. Si nosotros apagamos todo el fuego, se apagó todo el fuego, vemos y tocamos la hornilla, nos vamos a quemar. Esto quiere decir que aun cuando nosotros apaguemos todo el planeta y dejemos de emitir gases de efecto invernadero, nuestro planeta no se va a enfriar de un día para otro. Nuestro planeta, como lo comentaba, ya se ha calentado 1.1 grados centígrados más que la época preindustrial, y van a pasar millones de años antes que nosotros volvamos a tener aquella temperatura. Entonces, como el planeta, como la hornilla ya está caliente, ya no nos queda otra, sino que buscar también cómo adaptarnos a esos cambios que ya venimos presentando a nuestra temperatura. Eso con respecto a la adaptación climática, ¿no? Y cómo mitigar o cómo también ser más eficientes energéticamente como un paso, pero luego cómo adaptarnos. Pero el mundo alrededor ya está trabajando sobre esa transición y sobre esa adaptación climática. Y probablemente en nuestro país aún no estamos trabajando en esto. Y yo creo que estamos ahorita en lo que yo llamaría una ventana de tiempo temporal que estamos viviendo actualmente para que trabajemos en adecuar procesos productivos para poder llegar y adaptarnos a ese comercio que va un poco más adelante en el tiempo, para evaluar y cómo nos estamos relacionando con el talento actualmente y cómo cumplir en el futuro cercano de requisitos que hoy de alguna manera son voluntarios, pero que se irán formalizando con el tiempo.
En América Latina hay leyes muy incipientes con relación a transición energética, como les comentaba, pues Colombia, Chile, México, son los países que tienen más regulaciones con respecto a los otros países, pero que sabemos que cada vez más habrán regulaciones más formales y más estrictas con relación al cambio climático y cómo se tratan los temas sociales, cómo se trata el talento, cómo se contribuye al cumplimiento de los derechos humanos y cómo se atienden a las comunidades donde se opera. Entonces, yo creo que esta es una gran oportunidad que tenemos nosotros actualmente de aprovechar esta ventana que tenemos para trabajar sobre estos aspectos que les estoy comentando. Para lograr eso, necesitamos innovar. No hay ahorita ningún aspecto de nuestro quehacer comercial, de nuestra producción y de nuestra vida donde la innovación no deba estar presente. Yo lo llamé innovar para exportar, pero yo pienso que debería ser innovar para sobrevivir. ¿Por qué es importante innovar para exportar? Porque hoy se deben cumplir con los requisitos de acceso a esos nuevos mercados que cada vez están más normados y habidos de certificación. Hoy en día tener las chapitas en las etiquetas, esas etiquetas que tengan esos distintivos que nos hacen acreedores de que estamos haciendo procedimientos sostenibles, procedimientos humanitarios, sociales, van a ser cada vez más atractivos para llegar a esos mercados. Eso también hace que nos adaptemos rápidamente a través de la innovación a que nuestros productos y nuestros servicios se adapten a las demandas que hoy están requiriendo estos mercados y replantearnos absolutamente cuáles son nuestros canales de comercialización. Hoy en día los canales de comercialización no solamente son el transporte aéreo, el marítimo, el terrestre o el ferroviario. Hoy vemos que los canales de comercialización se han diversificado de tal manera que ya no operamos o que la innovación nos hace ver muy diferente la forma en que operamos. En estos días veía un video que nos presentaron en una presentación que, bueno, me llamó muchísimo la atención, que tenía que ver cómo una solución médica, pues, era abordada en un museo. Era un proyecto relacionado con la concientización sobre el cáncer de mama, y en un museo argentino se presentaban exposiciones donde se mostraban obras de teatro que permitían que esas mujeres que mostraban su seno podían tocarse esas pinturas y tú poder palpar cómo se sentía un cáncer de seno, por ejemplo. Y a su vez, pues, prestar soluciones y servicios para atacar o para ayudar a poblaciones que pues estaban expuestas al cáncer de mama. Y allí, pues, la innovación venía en un canal donde ahora era un museo, donde una pintura podía ser tocada, y además en los museos tú no tocas pinturas, y era completamente diferente la forma en cómo se presentaba ese servicio que estaba presentando una clínica, por ejemplo, o un seguro, o una asociación anticancerosa de mama. Entonces, hoy los canales de comercialización han variado diversamente. Y también hay una demanda creciente en acortar los canales de la cadena de valor. También la guerra de Ucrania y la pandemia demostraron que mientras yo más cerca tenga a mi proveedor y tenga a mi cliente, pues voy a poder satisfacer la demanda más rápido. Y eso pues también representan nuevos retos sobre los canales de comercialización. Ya no podemos ver simplemente el transporte marítimo, aéreo
ferroviario como una solución, pues por supuesto el Internet y las grandes redes y las redes sociales hoy son canales de comercialización que permiten que yo como un productor pueda ir directamente sin intermediarios a mis consumidores, achicando cada vez esa cadena de suministros del comercio. Ciertamente se requieren de políticas comerciales para afrontar el cambio climático, y aquí yo ya quiero ir hablando de cómo pueden las organizaciones trabajar sobre soluciones que permitan ir encaminándose hacia un comercio sostenible. Por supuesto, esto requiere de políticas públicas que acompañen esta visión de un comercio sostenible. Y una de las grandes barreras, pudiésemos estar hablando de los temas arancelarios, y debe 4 aspectos que pudiesen ayudar con relación a cómo afrontar un comercio sostenible para ayudar al cambio climático. Por ejemplo, sería la eliminación de barreras arancelarias para aquellos bienes y servicios que son ambientales, o sea, que se permita la comercialización sin aranceles de bienes y servicios que ayudan a disminuir y afrontar el cambio climático. Reducir aquellas barreras no arancelarias de bienes y servicios ambientales. Eso quiere decir que, bueno, que no se pongan, digamos, taxonomías que disminuyan o que no contribuyan a la importación de bienes y servicios que ayuden al ambiente. Limitar los subsidios a los combustibles fósiles y más bien subsidiar o no hacer discriminatorios las energías renovables, sino a subsidiar a que el transporte y el comercio sostenible basado en fuentes energéticas sean una fuente de espacios para aprovecharlo, ¿no? Y que hayan incentivos hacia compras públicas verdes. Esto debería ser una de las visiones con relación a las políticas comerciales para afrontar el cambio climático. Y en este punto yo también quisiera agregar que hoy en día se está hablando de los créditos de carbono, y los créditos de carbono requiere de unas taxonomías que identifica qué operaciones están o pueden ser, se considera que son sostenibles. Y existen diferentes taxonomías, por ejemplo, la Unión Europea tiene una, recientemente la CEPAL, la ONU acaba hacia la parte de Latinoamérica, acaba de trabajar sobre unas taxonomías sostenibles que pueden ser utilizadas como referencia para América Latina y el Caribe. Y así sucesivamente Asia tiene unas taxonomías, y hace muy compleja cómo trabajar sobre proyectos sostenibles donde las taxonomías no son unificadas, para trabajar sobre proyectos sostenibles, sobre proyectos de créditos de carbono. Y ahí es donde el comercio tiene una gran oportunidad a través de los convenios internacionales de unificar taxonomías para apoyar que el comercio pueda hacerse con códigos arancelarios mucho más ágiles y que tengan lenguajes comunes. Otra de los aspectos que yo quisiera mencionar como una solución para el comercio sostenible, y aquí ya hablando hacia lo individual de cada organización, son sobre los procesos asociativos, las alianzas, y el objetivo 17 de los ODS pues habla justamente de eso. Hoy, a través de las alianzas podemos lograr muchas más cosas que individualmente. Las alianzas no es otra cosa que dos grupos, dos empresas se unen con objetivos comunes donde las sinergias se complementan para trabajar de cómo llevar proyectos de forma común, ¿no? para beneficios de ambos, y que estas sinergias se aprovechen para lograr este comercio sostenible. Hoy en día no podemos actuar solos. Si actuamos solo, por ejemplo, yo les comento, KPMG
pues ha trabajado sobre o se ha comprometido en disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero y ser neto cero hacia el 2030. Pues de nada sirve que nosotros estemos trabajando solo si el que esté al lado, si nuestra competencia, si nuestros padres no están trabajando sobre, sobre emisiones o reducción de gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando en mi organización sobre igualdad de género, pero mi cliente no lo está haciendo? Entonces, a través de las alianzas, nosotros nos podemos complementar. Ya nuestros proveedores no son simples proveedores. Yo necesito que mis proveedores estén alineados y estén trabajando para asegurar que me podrán satisfacer mis materias primas, que mi colaborador, mi talento esté bien para poder que me preste mis servicios y esté enfocado en la innovación. Entonces, a través de las alianzas, nosotros podemos conseguir cosas maravillosas para beneficio de todos. Otro aspecto en las cuales las organizaciones ya deben ir pensando es en la economía circular. Este ejemplo que tenemos aquí a la izquierda, bueno, a mi izquierda, no sé si ustedes lo ven a su derecha, es que nosotros venimos trabajando en lo que llamamos una economía lineal. Eso quiere decir que nosotros extraemos materias primas de la naturaleza, la consumimos y la desechamos, ¿ok? Luego, pasamos a un concepto que se llama pues la economía del reciclaje, es donde extraemos materia prima, las usamos, las reciclamos, vemos en qué otra forma se puede usar, pero luego van a terminar como un desecho. Pero cuando hablamos de la economía circular, es que aquellos recursos que se toman de la naturaleza se usan, se reusan, se reutilizan, se repiensan, se manufacturan y se buscan que no haya residuos. Entonces vemos ahí esa cesta vacía. Si hay algún residuo es porque ese residuo va a entrar nuevamente a la naturaleza en forma de un residuo natural. Entonces el concepto de economía circular busca que los procesos productivos pues no tengan residuos o contaminación. Se considera que cuando hay un residuo en un proceso es porque es un error de diseño. Este concepto de economía circular busca alargar la vida útil del producto, siempre mantener nuestros productos y materiales en uso. Y aquí es cuando la innovación entra, conceptos como ya no productos per se, sino se hablan de productos como servicios y se está muy de moda o ha sido ampliamente usado, por ejemplo, en las líneas blancas. Ya las empresas productoras de lavadoras, de secadoras, venden las lavadoras y las secadoras, sino que se entregan a través de un leasing para que la gente la use y a través de la inteligencia artificial pues se alimenten de los productos de detergentes y la maquinaria, las lavadoras y las secadoras cuando se dañan, viene el que las produce, sustituye una pieza, se la lleva y va alargando la vida útil de esa lavadora. Cuando la lavadora se daña, pues el productor la sustituye por una nueva a través de un contrato de leasing, él se lleva esa lavadora, recicla todas sus piezas, remanufactura esa lavadora y va a garantizar que siempre esas materias primas sean reutilizadas, remanufacturadas y yo diría pues imaginadas. Y bueno, también está basado pues en la regeneración de los sistemas naturales. La economía circular habla de un sistema, digamos, biológico, donde aquellos desechos que son naturales pues entren a la naturaleza en forma de residuos naturales que van a formar parte de un proceso regenerativo natural. Entonces, ahorita, por ejemplo, Chile tiene ya regulaciones y está trabajando sobre economía circular.
México y Colombia recién está trabajando sobre cómo incorporar en sus procesos productivos economía circular. Bueno, ni hablemos de España ni la Unión Europea, ya que estos son conceptos ya instalados en sus procesos productivos y donde hay indicadores que permiten determinar cuán circular son sus procesos productivos. Esto tiene que ver con oportunidades. Estoy segura que muchos de los procesos productivos de sus compañías ya están trabajando en conceptos de economía circular, pero que no los tienen definidos de esa forma, sino que se está hablando de cómo se tratan las aguas, cómo se tratan los residuos, y esos son, probablemente estaríamos hablando de aspectos relacionados con reciclaje y no de economía circular. Entonces, hay que buscar cómo cerrar la brecha o cerrar el ciclo de esos procesos productivos para ir poniéndole nombre, ¿no? Ir trabajando sobre esos aspectos y lograr avanzar en lo que es el comercio o su producción sostenible dentro de las organizaciones, que luego estas historias van a ser contadas a donde voy a exportar mis productos. Hablamos de las tecnologías climáticas claves que hoy se están utilizando relacionadas con el suministro de energía, por ejemplo, en la construcción y en el transporte. Y ahí se están incorporando pues, conceptos de eólica y solar, de bombas de calor, de refrigerantes alternativos, de motores eficientes, automóviles eléctricos, transportes inteligentes, estufas de biogás. Y estos son tecnologías que se están incorporando para hacer cada vez más eficientes nuestros procesos productivos con relación a la energía, al transporte y la construcción. Y que debemos tenerlo en cuenta cuando hago inversiones pequeñas. Por ejemplo, si yo estoy innovando, estoy comprando algo, una maquinaria para reemplazar algo, pues ya debo pensar si esa nueva tecnología está cumpliendo requisitos claves para ser más eficientes y reducir los gases de efecto invernadero, para no estar comprando tecnología obsoleta que están dejando países mucho más avanzados y que por nosotros no tener regulaciones, pues nos las traen a nuestro país y nosotros pues las estaríamos usando y que próximamente pues ya es tecnología obsoleta y que no nos ayuda en ser amigables con el ambiente. Naciones Unidas, pues también cuando hablamos de esto de la economía circular, dice que el uso de materiales y energía sostenible aportará 2.000 millones de dólares adicionales a la economía mundial de aquí a 2050. Entonces, todo esto debe ser visto como oportunidades de comercio. Si nosotros seguimos viendo como es un proceso que es oneroso, costoso, que busca desembolso de dinero, quiero decirles que sí, ciertamente es así, pero que lo van a tener que hacer en algún momento, ahorita o en los próximos años, y que mientras más pronto nosotros hagamos esos desembolsos de dinero para llevar a un comercio que sea más sostenible, voy a lograr tomar más rápido esa torta que está diciendo Naciones Unidas de oportunidades en la economía. Y allí, pues, insisto en esa visión a largo plazo que debemos tener para lograr, pues, tener organizaciones más sostenibles. Otro aspecto que debemos hablar de cosas que podemos hacer y que seguramente ya estamos hablando, y es la debida diligencia para una conducta empresarial responsable. Incorporar la conducta empresarial responsable a las políticas y sistemas de gestión. Hoy en día, probablemente la mayoría de las organizaciones están enfocadas en los temas de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva, sobre todo enfocado en el tema de las sanciones, en la corrupción. Pero cuando hablamos de debida diligencia, desde el punto de vista responsable, pues tenemos que incorporar, como les decía, los temas ambientales y sociales para cerrar el ciclo en la debida diligencia. Entonces, incorporar los temas ambientales y sociales en las políticas y sistemas de gestión, pues nos ayudará a tener una debida diligencia apropiada, identificar y evaluar
nuestras operaciones y determinar cuáles de ellas son las que más emiten gases de efecto invernadero, cómo es nuestra cadena de suministro, cómo es nuestra vida útil útil del producto y del servicio, y qué oportunidades tengo yo de mejora para incorporar estos temas ambientales y sociales. Determinar y prevenir y mitigar los impactos negativos. Obviamente nuestras operaciones siempre tienen externalidades negativas implícitas a nuestras operaciones, pero que debemos conocerlas, medirlas, identificar cuáles son nuestros riesgos para poder, una vez que se han identificado, pues detener, prevenir o mitigar esos impactos. Luego que esto se ha hecho, no existe nada si nosotros no comunicamos lo que estamos haciendo. Hoy en día la transparencia es un pilar fundamental para nosotros poder abordar otros mercados, para abordar a aquellos consumidores responsables, para demostrar que somos socialmente responsables, ambientalmente sostenibles y que no estamos trabajando en lo que llamamos en el greenwashing o el lavado verde o el pinkwashing, lo que llamamos el lavado de género, donde, por ejemplo, el Día de la Mujer, todo el mundo saca su bandera morada, o el Día de la Comunidad LGTB, todo el mundo saca su bandera tricolor, pero que en realidad no se está trabajando sobre políticas profundas y públicas para ayudar al talento, para ayudar a las comunidades y para ayudar al ambiente. Entonces, cuando hay políticas y sistemas de gestión apropiados, cuando se identifican y se evalúan los riesgos, cuando se trabaja sobre identificar y prevenir y mitigar esos riesgos, entonces se debe comunicar a lo que nos hemos comprometido y avanzar en ser transparentes y comunicar cómo se han abordado los impactos. Más adelante, en las próximas láminas, les voy a hablar sobre algunos indicadores que se deben seguir, algunos marcos de referencia que se pueden seguir de cómo comunicar. También está el tema del monitoreo, porque pues definitivamente se debe hacer un monitoreo continuo sobre cómo se implementó los procesos y cómo se han gestionado los resultados, para seguir siempre comunicando. Cuando hablamos de comunicar, no solamente estamos hablando de comunicar las cosas positivas, sino debemos comunicar las cosas positivas y las cosas negativas. Y ahí, bueno, entro sobre la importancia de la transparencia para poder llegar a otros mercados, para llegar a otros consumidores, para llegar a cumplir pues los requerimientos de múltiples partes de interés, pues debemos ser transparentes y comunicar adecuadamente lo que estamos haciendo. Y cada vez hay una creciente, como les decía, de los consumidores, pero también de los mercados donde operamos, de tener yo le llamo las barajitas, ¿no? De tener aquellas certificaciones y normas. Y hay múltiples marcos de referencia que pueden usar. Por ejemplo, estos son de alguna manera voluntarios. Hay algunos otros indicadores que tienen que ver más hacia los reportes financieros. Esto es más a cómo se opera. Por ejemplo, están los principios voluntarios de Naciones Unidas, el Global Compact, la Organización de Comercio Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los principios de empoderamiento de las mujeres, la guía de principios rectores sobre los derechos humanos que todas las organizaciones debemos cumplir, porque esto viene cuando los países se suscribieron y firmaron el Pacto de Derechos Humanos. Todos los países se comprometieron a cumplir los derechos humanos, y a su vez pues han habido múltiples regulaciones que están bajo ese marco de referencia, pero las empresas nos comprometemos y somos responsables también del cumplimiento de esos derechos humanos. O sea, que cuando no cumplimos una regulación laboral, cuando no cumplimos una regulación social, no solamente no estamos cumpliendo con las regulaciones de nuestros países, sino que no estamos cumpliendo con los marcos internacionales donde países como Venezuela se ha comprometido. Y allí es la importancia de que nosotros nos aseguremos de que estamos en línea con los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos.
Luego, cuando hablamos desde el punto de vista de los inversores, estamos hablando de los principios de inversión responsable, el PRI, estamos hablando de los principios del Ecuador, está en la IFC, el International Financial Corporation, que también maneja principios relacionados con los inversores. Y ya cuando hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista de los sectores, está el petróleo, está los bienes de consumo, estamos hablando de metales y minerías, y del sector industrial, que tiene principios que están basados en cómo este tipo de empresas deberían operar para, una vez que estas organizaciones se adhieren a estos principios, están comprometidos y pueden tener de alguna manera certificaciones que le garantizan que están operando de manera sostenible. Otro importante es el principio del comercio justo, que está basado en estos 10 principios. El principio, yo rápidamente se los traje porque es uno de los que está más en línea con comercio sostenible. Pues, por ejemplo, estamos hablando de oportunidades para productores desfavorecidos, prácticas comerciales justas, pago justo, transparencia, no al trabajo infantil y forzoso, no a la discriminación, libertad de asociación, acceso a capacitación, códigos laborales dignos, protección al medio ambiente. Entonces, son principios en que si una organización se adhiere a estos principios justos, por ejemplo, garantiza que sus operaciones están cumpliendo con estos marcos de referencia. Otro aspecto, y está muy, digamos, es una de las formas donde las organizaciones están mostrando cómo están operando de forma sostenible, son los informes de sostenibilidad. Y existen muchísimos marcos de referencia para que las organizaciones presenten sus informes de sostenibilidad. Por ejemplo, está el GRI, están los ODS, están los principios del World Economic Forum. Hay muchísima cantidad de principios, algunos también como los que les mencioné en la página anterior, pero que los más usados, por ejemplo, son el GRI. Y esto fue un estudio que hizo KPMG ahora en el 2022, donde muestra cómo las grandes organizaciones, las 250 organizaciones más grandes del mundo, pero luego también las N100 más grandes del mundo, han mostrado cómo ha crecido sus informes de sostenibilidad, donde muestran qué están haciendo con la parte social, ambiental, de gobernanza y de prosperidad, con base a esos marcos regulatorios. Por ejemplo, vemos que la N100 ha subido entre un 77-79% de las empresas, de las 100 empresas más grandes tienen informe de sostenibilidad, pero de las 250 tienen 96% informes de sostenibilidad. Entonces, esto no es un marco que opera solamente para las grandes entidades, sino que las pequeñas entidades deben buscar cómo adherirse a informes de sostenibilidad, pero que esto pues requiere un camino que hay que recorrer. Allí en ese código QR pueden descargar esta encuesta y pueden leer el informe completo. También hay un capítulo especial de Venezuela. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, nosotros usamos como referencia las 100 empresas más grandes que determinó Benanchan, y sobre esas organizaciones nosotros evaluamos que solamente 4 tienen informe de sostenibilidad en Venezuela. Y esto pues es una gran oportunidad, por supuesto, una gran debilidad que tienen nuestras empresas venezolanas de no informar en materia de sostenibilidad, pero que también construirlo y tenerse es una carta de representación para todo el que quiera invertir en nuestra organización, en que quiera convertirnos en proveedores y también para llegarle a nuestros consumidores. Recientemente se han emitido estas 2 normas, las emitió la fundación, o en este caso pues las emitió la Junta de Normas Internacionales de Sostenibilidad. Esto es un organismo que fue creado por la fundación IFRS, que estas son las que emiten las normas contables, y ha emitido estas 2 normas, una norma general de sostenibilidad y una norma general de cambio climático. Estas normas estarán vigentes a partir del 1 de enero del 2024 y exige o insta
a que las normas o la información financiera y la información no financiera tengan igual relevancia. O sea que las organizaciones van a tener que emitir su información financiera con un informe de los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y los riesgos y oportunidades relacionadas con el clima en su información financiera. Si bien es cierto, en nuestro país, la Federación de Colegios de Contadores Públicos está a cargo de determinar cuál es la información o las normas contables que nos aplican, estas dos normas pueden ser aplicadas de forma voluntaria. Yo formo parte del Comité de Normas de Sostenibilidad de la Federación de Colegios de Contadores Públicos y ya estamos determinando de qué forma estas normas deberían aplicarse en Venezuela. Entonces, esto quiere decir que en un futuro una organización no solamente va a ver un balance, un estado de resultados, un flujo efectivo y las notas, sino que también va a estar acompañado de información no financiera relacionada con los riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad y el cambio climático. Algunas ideas, ya como para ir cerrando, algunas ideas, pues incorporar el comercio a las estrategias nacionales, pues por supuesto debe ser una idea, un asunto prioritario en nuestro país, pero adicionalmente nosotros desde nuestro marco de acción podemos hacer pequeñas cosas para incorporar el comercio sostenible en nuestras estrategias de negocio. Fortalecer el sistema multilateral, definitivamente. Cada vez vemos a más organizaciones trabajando sobre cómo buscar marcos comunes, pero también cómo gestionar riesgos de convergencia. Estamos hablando ya no de una globalización, sino un concepto de reglobalización, y es cómo distribuir no solamente en pequeños espacios, sino cómo diversificar de forma a países más necesitados, a sociedades más necesitadas, alimentos, tecnología, conocimiento. Entonces el concepto de globalización probablemente ya va a migrar a un concepto que debería ser una reglobalización, y allí es el sistema multilateral como un aspecto relevante. Debemos seguir pensando en cómo reducir los costos del comercio, y allí pues las medidas no arancelarias que están formando parte de una barrera hacia el comercio, pues debería cada vez ser menor, y como les decía, pues también aquellas barreras arancelarias también deberían revisarse, sobre todo cuando hablamos de temas socialmente y ambientalmente responsables. Crear capacidad de oferta y infraestructura relacionada en el comercio en los países en desarrollo, pues nosotros debemos revisar y analizar cómo es nuestra infraestructura y nuestra oferta y cómo podemos reimaginar lo que estamos haciendo con una visión, como teniendo en nuestro mindset los aspectos ambientales y sociales. Y allí yo quiero pensar que si nosotros hoy en día vemos, por ejemplo, los temas de la minería, hacia la explotación de nuestros recursos naturales. Hoy en día la minería está pensada hacia la explotación de los productos que están en el suelo, a través de desechos, a través de residuos, a través de esas montañas de equipos electrónicos que están siendo desechados en nuestra naturaleza, y que hoy tienen que recapturarse y reprocesarse a través de, por ejemplo, economía circular. Y ahí es como el concepto de la minería está pensado hoy en día o tiene una visión diferente. O si hablamos del petróleo y el gas, nosotros somos un país petrolero y pasarán definitivamente muchos años antes que nosotros dejemos de ser países petroleros, pero por ejemplo en mayo de este año hay un grupo de científicos venezolanos que presentó el segundo borrador de informe para cambio climático, y dijeron cosas como
que hay estudios que podrían demostrar que Venezuela se podría quedar con el 80% de las reservas de petróleo como reservas debido a los efectos de la transición energética. Entonces, nosotros, una vez más, estos son llamados a reflexión, esto es un mundo muy cambiante y que necesitamos evaluar desde qué punto nosotros vamos a seguir como organizaciones dependiendo del petróleo o qué pequeños pasos podemos ir haciendo para ir garantizando pues una independencia energética, por llamarlo de alguna manera. La diversificación de las exportaciones y hacer hoy en día el comercio electrónico un motor inclusivo. Como les decía, pues los diversos canales hoy se han segregado, ya no son los mismos canales de antes y debemos evaluar cuáles son esos canales y cómo acceder a ellos de forma diferente. Una vez más, a través de la innovación y allí yo rescato que el tema de la innovación no es solo tecnología, es hacer las cosas de manera diferente, pensando los productos diferentes, los servicios diferentes, y eso nos ayudará a evaluar qué de nuestros productos van a sobrevivir en estos nuevos retos humanos. Y como último, pues no contribuir para que las microempresas y las pymes participen en el comercio internacional. Y si bien es cierto, comencé hablando del que el comercio era responsable y era parte del problema, hoy en día el comercio es parte de la solución. Es el que se va a encargar de transferir tecnología, es el que se va a encargar de llevar alimentos a poblaciones vulnerables, es el que va a permitir trabajar en construcciones, en ayuda humanitaria, a través del comercio. Solamente se podrá lograr un mundo más sostenible y afrontando esos retos humanitarios que dijimos al principio, pero definitivamente tiene que trabajar en las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, en la inclusión, en la diversidad y la equidad. Son aspectos relevantes que hoy el comercio es imperativo a llamar para buscar estas soluciones. Entonces, bueno, rápidamente, ¿cómo KPMG ve ese journey de la estrategia hacia los informes de sostenibilidad? Como les comentaba, pues se debería trabajar sobre un diagnóstico, dónde estoy hoy, qué quiero lograr, cómo estoy ubicado, cuál es mi base de emisiones de gases de efecto invernadero, cuál es la vulnerabilidad que tienen mis activos, para luego desarrollar una estrategia que me permita transformarme e implementar esta estrategia y por supuesto pues trabajar en una medición y luego en informes que hay múltiples requisitos. Esto solamente se puede hacer sobre habilitaciones tecnológicas, sobre la captura de datos, la infraestructura de control, políticas y procedimientos y marcos de gobernanza, para lograr lo que llamamos hoy en día la creación de valor. Y cuando hablamos de creación de valor compartido, es justamente porque no solamente estamos viendo nuestra manera de hacer dinero, y no estoy diciendo que es que el dinero es malo, sino que ese dinero y esa fuente de ingresos ya no es solamente con una visión para los accionistas, sino que se comparte, digamos, con la sociedad, se comparte con el ambiente. Bueno, quiero contarles también que nosotros hemos trabajado en 4 pasos para nosotros lograr pues nuestra sostenibilidad, en un enfoque para evaluar, diseñar y operacionar, medir y reportar. Tenemos más de 450 contratos de ESG hoy en día, donde hemos ayudado a nuestros clientes en más de 12 soluciones, en múltiples servicios. Tenemos más de 1000 profesionales a nivel mundial en más de 70 países para ayudar a nuestros clientes a transformarse de manera sostenible. Y hemos hecho una inversión de 1.5 mil millones en 3 años para lograr pues, este camino de sostenibilidad. KPMG está dando forma a la agenda en torno al cambio climático
y nosotros tenemos un plan de impacto donde queremos que toda nuestra electricidad sea de fuentes renovables en un 100%, a través de una reducción también de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y un net cero también del 2030. Entonces eso es básicamente lo que nosotros estamos haciendo. Hay múltiples caminos desde que nosotros estamos logrando desde la eficiencia energética hacia la descarbonización para lograr el net cero, y que bueno, llevaría otra presentación que con gusto después le puedo compartir de cómo lo estamos haciendo. Bueno, ya para finalizar, quiero invitarlos a participar en esta visión empresarial Venezuela 2030. Los invito a que tomen ese código QR y que puedan darnos su impresión sobre esa visión que tienen de Venezuela para el 2023 y que luego con mucho gusto podemos compartir los resultados en ABEX. Les voy a dejar ahí unos minutos para que tomen el código QR, porque también quiero invitarlos para el próximo 31 de diciembre, perdón, 31 de julio, donde estaremos hablando en un seminario web, en nuestras oficinas en KPMG, sobre estas nuevas normas de revelaciones de sostenibilidad de las NIF que les comentaba hace un rato, y ahí también pues tienen el código de registro para que puedan participar en nuestro seminario web. Y bueno, aquí también les dejo mis redes sociales y estoy, bueno, abierta a comentarios, preguntas. Espero no haber sido, digamos, apocalíptica al principio, sino lo que quiero dejar de todo esto es el mundo de oportunidades que tenemos de nuestras organizaciones y que solamente tenemos que reimaginar lo que estamos haciendo con los conceptos ambientales y sociales para pues tener un país más sostenible también. Mil gracias por su presentación, licenciada Yanely, de verdad que muy completa. No es tanto lo apocalíptico como tomando sus palabras finales, sino que es la realidad a la que nos estamos enfrentando hoy en día. Si nosotros a nivel internacional no tomamos medidas que sean reales para alcanzar estos objetivos que se tienen para la Agenda 2030, realmente no vamos a tener beneficios. Y como siempre se dice, que suena a frase cliché, este es el único planeta que tenemos. Debemos hacer todo lo posible por mantenerlo. Agradecemos todo el trabajo que realmente está realizando KPMG hoy en día, el cual va en aumento. Sabemos que a nivel del voluntariado y todo lo que realiza, apuntando a mejorar la economía, no solo nacional, sino a nivel internacionalmente. Porque es cierto, si no adecuamos nuestros propios procesos productivos y nos enfocamos en una economía circular, lo único que estamos haciendo es seguir haciendo más de lo mismo, valga la redundancia. No estamos avanzando realmente, y lo único que es que ya para el año 2050, que sean más de 10.000 millones de habitantes en el planeta, bueno, no vamos a tener un planeta en el que vivir, donde vamos a dejar a nuestros hijos. Bueno, pasando un momento a los comentarios, agradecemos la participación de nuestras cámaras el día de hoy, palabras del profesor Luis Enrique Cárdenas, director ejecutivo de CIBEA. Felicitaciones por el tema del comercio sostenible, y esperan, eso lo tomaremos en cuenta, que próximamente se profundice en el comercio inclusivo, ya que son grandes temas de vanguardia a nivel internacional actualmente. Bueno, estaremos tomando notas, seguramente igual con KPMG estaremos tomando este tipo de temas, porque el comercio internacional, como siempre estamos apuntando, no es simplemente llevar y traer mercancía, no. El comercio internacional implica todo. Implica lo que son las leyes, implica la política medioambiental, que muchas veces la olvidamos. Tengo aquí la mano levantada del ingeniero Vicente Hoyos. Adelante, ingeniero, tiene la palabra. Sí, hola, buenos días nuevamente. Saludos a los participantes. Solo quería, bueno, además de agradecer, hacer dos comentarios respecto a todo este tema de la sostenibilidad y de todo lo que planteó excelentemente Yanely en su exposición.
hay una cosa que estamos claros. Cada día habrá más requisitos o exigencias de nuestros potenciales clientes fuera. Entonces debemos irnos preparando y viendo siempre cómo se está desarrollando el mundo respecto a eso, sobre todo en la Unión Europea hay mucho movimiento que lo que busca es definitivamente la sostenibilidad, ¿no? En el caso de Venezuela nosotros tenemos una ventaja y en el sector que yo represento, ¿no? Que es que somos grandes generadores de energía, vamos a decir verde, de energía hidroeléctrica. Si bien también tenemos un potencial eólico y solar muy grande, tal vez para nuestros procesos como tal no funcionan por el mismo concepto sobre el cual se basan, pero con el sistema hidráulico, inclusive hay muchas cuencas que no han sido explotadas totalmente o inclusive 0%, ¿no? Yo a través de AVEX en algún momento les estaremos pasando una invitación. En Venezuela, aunque uno no lo crea, se han hecho muchos estudios que pasan por debajo de la mesa respecto a este tema. Y hay uno puntual que es el que les quisiéramos invitar, que es la producción de acero, vamos a decir verde, que no solo produce una huella de carbono mucho más baja de lo que actualmente requiere el proceso, que además requiere muchísima menos energía y que inclusive a veces nos confundimos y creemos que trabajar bien o trabajar bajo las normas es más costoso. Pues puede producir al menos a la mitad el costo de esa materia prima, sin quitar todo lo que es reciclaje de la misma. Entonces, bueno, cuando tengamos la información de la próxima oportunidad en que yo personalmente trato de repetir esa exposición cada vez que se pueda porque la verdad es que es muy interesante y nos puede ayudar mucho a lograr esta sostenibilidad que estamos obligados a alcanzarla. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Yaneli, gracias a Avex y a todos los amigos que nos acompañan. Gracias por su... Vicente, disculpa, Vicente, y ahí ciertamente lo que tú dices es así. Hay muchísimos proyectos, muchísimas cosas que se están haciendo y no se le da pues la difusión apropiada. Imagínate que una empresa que está trabajando sobre estos temas que son, o sea, es un material pues muy codiciado y muy deseado que podría tener financiamientos inclusive internacionales, siempre y cuando pues estén contados, que tenga la transparencia y todo eso, son muchísimas oportunidades. Yo hablaba que nosotros no tenemos acceso a los fondos verdes y hay una gran oportunidad a través de las finanzas sostenibles. Recientemente también se ha estado trabajando la bolsa de valores, la caja de valores, ha comentado en algunas exposiciones donde hemos estado de finanzas sostenibles, se han llevado varias mesas de trabajo sobre un proyecto que se está ejecutando y que sobre las taxonomías y cómo lograr que la bolsa de valores o a través de la bolsa de valores se logren emitir bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles y bonos enmarcados en la sostenibilidad. Entonces, esa sería una excelente oportunidad de proyectos que hoy en día se ejecutan y que no se puede tener acceso a financiamiento. Y esos accesos, siempre y cuando exista una regulación local, taxonomías claras, pudiese inclusive lograrse obtener inversores internacionales para poder ejecutar estos proyectos. Y estoy hablando de proyectos ambientales y proyectos sociales de responsabilidad social, de igualdad de género. O sea, hay muchísimas oportunidades que estamos bien atentos. En teoría, las regulaciones están próximas por emitirse y empresas con las que ya están trabajando sobre estos aspectos o que ya tienen proyectos sostenibles pueden acceder luego a estos tipos de financiamiento que
hay muchísimos inversores ávidos de colocar dinero en este tipo de proyectos, pero los proyectos no están. Entonces, allí es otro reto a través de las finanzas sostenibles que se puede obtener, ¿no? Sí, Si es actualmente. así, lo que hay es que Ujú. materializar eso. Discúlpame. Quería comentarles Pero otra cosita. En el caso del aluminio, un alto porcentaje de su costo de producción está relacionado con la energía eléctrica, más del 50%, y quién sabe cuando la energía estaba tan costosa de su costo de fabricación, estaba íntimamente relacionado con la energía eléctrica. Resulta que cuando el aluminio se produce por reciclaje, lo cual es un ciclo prácticamente infinito, por cuanto no se deteriora mucho sus características físicas ni químicas, ese costo baja al 5%. Entonces, relacionando también un poquito con el tema de exportaciones, todos saben que el año pasado uno de los principales rublos de exportación de Venezuela fue la chatarra. ujú. Pues tenemos que buscar también normativas y como dicen por ahí, pues nosotros, todos los gremios y del sector privado, pues la verdad es que no hacemos política ni debemos estar en política, pero sí debemos influir en las decisiones políticas que se tomen respecto a este tema puntualmente, porque creo que al final el beneficio es para todos, ¿no? La sostenibilidad llegó y no es para quedarse, es que tiene que quedarse para que tal vez lleguemos, tal vez no, porque si no estamos condenados a, como dice, ya en el 2050, quién sabe dónde estemos, ¿no? Entonces es importante esa posición. Gracias. Ok. No, no, es que realmente los comentarios realizados por usted, ingeniero, son bastante valiosos porque es la parte de la sostenibilidad de primera calidad. Al ser de metales y metalurgia, uno siempre piensa en agentes contaminantes y no. Fíjense que podemos también podemos tener una producción verde a través precisamente de estos rubros. Bueno, a nivel de los comentarios, muchas felicitaciones, Cámara Rusa, nuestro como acompañante el día de hoy. Le doy la más sincera bienvenida y agradecimiento al señor Franco Estaciones. Él es uno de nuestros patrocinantes y también una de las personas que nos está acompañando acá el día de hoy. El tema de la sostenibilidad, retomando un momento, no, como dice, no solo es que llegó para quedarse, sino que es necesario. Ya, ya el hecho de que todo el mundo ya tengamos este tema en boga, no es necesario, o sea, no es simplemente decir que quiero hacerlo, no, ya es que tomar las políticas, los acuerdos comerciales en base a esto. Veamos en el ejemplo, el mejor ejemplo en la Unión Europea. Todo producto que ahorita ingresa a la Unión Europea tiene que tener ciertos certificados de sostenibilidad, de economía verde. Eso es algo que no es ningún secreto. De hecho, en Alemania fue uno de los primeros países en adoptar esta medida, que todo lo que si tenía alguna manera de marca medioambiental, de contaminación, este producto en Alemania no iba a ser aceptado. Esto se generó el 1 de enero de este año. Y ahorita una buena parte de la Unión Europea está tomando en cuenta esta misma medida precisamente para continuar impulsando, porque aunque somos muchos los que deseamos continuar en este camino, también hay varios que no le prestan la suficiente atención. Por eso es que traemos a colación este tipo de temas, ya que va cada vez más necesario para nosotros como sociedad. Bueno, si no hay más intervenciones o comentarios, no sé si quiere decir algo, licenciada Yaneli, podríamos dar entonces por terminada la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias. Feliz día. Feliz inicio de semana. También, feliz inicio de semana para todos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos para nuestra próxima conferencia. Les estaremos avisando por nuestras redes sociales. Los invitamos a seguirnos. De todas maneras, los contactos están en nuestro chat. Y bueno, pueden conseguir en nuestras redes sociales y página web como AVEX, Asociación Venezolana de Exportadores. A todos y cada uno, muchísimas gracias y feliz día. Feliz Muchísimas día. gracias. Hasta Hasta luego. Buen luego. día. Gracias.